Volvió la Austria que todo el mundo quiere ver. Bienvenidos al canal y bienvenidos a un nuevo video. Soy Mando Sanabria y hoy tenemos este capítulo número 4, creo que es, de las Eurocrónicas, en donde sinceramente hoy muy pocas ganas de hacerlo porque, a ver, el último partido Francia-Países Bajos tuvo cosas muy interesantes que vamos a platicar ahora, pero sinceramente fue medio aburrido el partido, vamos a ser sinceros, un trámite bastante lento, etcétera. Y antes de eso tuvimos otros dos encuentros que vamos a ir platicando también. Primero, como siempre, vamos a empezar con ese partido entre Eslovaquia y el seleccionado de Ucrania. Este partido yo no tenía ciertas expectativas, sobre todo por Ucrania, porque yo esperaba que tras el partido que jugaron contra Rumania tuvieran ese espíritu de ir a ganar, ese espíritu que lo colocaban como una de las selecciones quizá candidatas a ser la revelación de esta Eurocopa, y sinceramente su primer tiempo volvió a ser tétrico, pero totalmente. Casi a comparación de ese partido contra Rumania. Eslovaquia dio un gran partido, un gran primer tiempo más bien, y esa es la definición para este encuentro. Yo diría que esa es la definición. Sería la repartición, porque el primer tiempo fue de Eslovaquia, el segundo tiempo fue de Ucrania. Y tuvimos actuaciones individuales bastante importantes, pero antes de eso tengo que decir por qué creo que fue este repartimiento de tiempos. Primero, creo que hay una gran parte de culpa en que Eslovaquia no sea una selección que pueda sostener un nivel elevado durante 90 minutos. Y creo que eso es lógico, ni a nivel físico, ni a nivel cualitativo, porque es una selección bastante limitada y vamos a ser claros. Ucrania, por plantel, tiene más jerarquía y puede quizás sobreponerse a este tipo de situaciones. En la alineación me sorprendió, de cierta forma, que Lunin fuera al banco. Creo que es bastante obvio que tras sus errores podía irse al banco, pero también podría esperar que le dieran confianza por precisamente eso, ser un seleccionado que no está bien en estos momentos y que sea un llamado de atención de decir, oye, te doy la confianza, puedes iniciar otra vez. Pero también si tienes un portero como Trubin, es obvio que la oportunidad se le tiene que presentar en algún momento y qué mejor que siendo cuando el portero titular, que es Lunin, termina cometiendo errores. Al final Trubin creo que estuvo bastante bien. En el gol quizá pudo hacer algo más, pero creo que se comportó bastante bien teniendo unas buenas atajadas. En el primer tiempo de Eslovaquia se puede definir en estos números, que son grandes oportunidades creadas, 2 para Eslovaquia, 0 para Ucrania. Expected goals, 0.90 para Eslovaquia, 0.67 para Ucrania. Y las salvadas de los porteros son 4 para Trubin y solo 2 para el portero eslovaco. Creo que con estos números podemos dejar bastante en claro que el dominio del primer tiempo fue eslovaco, pero en todo sentido, porque Ucrania se veía muy lenta, los tránsitos no se manejaban bien, no había un control del medio campo, poco de Sudakov, poquitísimo de Mudryk, que tengo una crítica que hacerle a Mudryk que vamos a comentar en algunos momentos. Y yo creo que una parte fundamental para que fuera un dominio eslovaco en el primer tiempo fue el partido que hizo Stanislav Lobotka, el futbolista del Napoli. Me pareció un primer tiempo formidable, que ya su primer partido contra Bélgica había sido bastante bueno y se volvió a adueñar del medio campo, al menos por el lapso de los primeros 45 minutos. Fue un futbolista que logró dominar todas las facetas del medio campo, lo agarró, lo hizo suyo, en las conducciones, en las salidas de presión. Es un futbolista que cuando lo estás presionando y tiene esa magia para poder salir con facilidad, lo hace de una manera pasmosamente increíble, porque es un jugador que te sabe salir conduciendo para después ser preciso con el balón. Ya no solo lo que hace después de romper, sino que es capaz de meter después pases clave. Su partido se puede definir en 79 pases completados de 83, es decir, un 95%. Y como decía, 2 pases clave. Después en el segundo tiempo empezó a mejorar muchísimo Ucrania por la tranquilidad, por esa jerarquía que tienen. Y el segundo tiempo, a comparación del primero y con las mismas estadísticas, podemos graficarlo así. Ahora, las grandes oportunidades, 0 para Eslovaquia, 3 para Ucrania. Los expected goals, 0.25 para Eslovaquia y 0.74 para Ucrania. Y las salvadas de los porteros, una salvada para el portero eslovaco y 0 para Trubin. Prácticamente no tuvo tarea en el segundo tiempo Trubin porque casi no llegó a Eslovaquia. Fue un equipo más replegado. Y aquí se destaca, como el primer tiempo se destacó por la figura de Lobotka para Eslovaquia, el segundo tiempo se lo lleva Shaparenko. El futbolista ucraniano también medio centro que empezó a conducir e hizo un partidazo formidable. Su partido es un gol, una asistencia, 3 recuperaciones, es decir, entre tackles e intercepciones recuperó el balón 3 veces. Y además son acciones formidables. También termina metiendo ese gol Yarmolenko, que el gol de Yarmolenko es a lo Dennis Bergkamp, una bajada de balón excepcional y después el puntillazo para que pueda meterse. Fue un gol formidable. Al final creo que, el triunfo de Ucrania me parece, no sé si justo porque fue una repartición, pero al final la jerarquía es la jerarquía y termina pesando en este tipo de escenarios, porque al final, Eslovaquia terminó muy atrás y como lo dije en el video de ayer, cuando un bloque empieza a estar demasiado atrás
y el otro equipo empieza a cargar el área con muchas personas, es más difícil de defender. Y cuando tienes a futbolistas que te pueden resolver partidos, puede ser más sencillo para el equipo que está cargando el área. La crítica a Mudryk. A mí Mudryk, sinceramente, creo que con más confianza sería un futbolista que podría resaltar por su habilidad para desbordar por banda, porque es un futbolista potente, con velocidad, con regate, pero es que las decisiones que toma en el último tercio son fatales. Es un futbolista que no sabe decidir, y creo que por eso nunca va a alcanzar el nivel élite, que el precio que pagó el Chelsea lo deberían demandar. No es su culpa lo que se pagó, pero sinceramente a mí Mudryk no me parece un futbolista que esté apto para un equipo que quiera pelear cosas importantes. Es lo único que tengo que decir de Mudryk. De ahí en fuera un partido algo injusto, pero bueno, sabíamos que podía pasar un resultado así. Segundo partido del día, tenemos ese Austria contra la selección de Polonia. Un 3-1 que el concepto que va a girar en torno a este partido va a ser el concepto del juego entre líneas. Porque el primer tiempo de Austria, sinceramente lo había visto, me había gustado en algunos conceptos, pero Polonia le estaba encontrando esos pases filtrados con mucha facilidad. No estaban resolviendo bien el tema de las contras. Las contras que tomaba Polonia eran peligrosas, sobre todo cuando Zalewski o cuando Frankowski lograban tomar el ancho de la cancha. Se les hacía una laguna total a Austria en el medio campo. Creo que en eso podemos resumir que Nicolas Seifeld haya sido regateado o pasado 3 veces en el partido, sobre todo en el primer tiempo, porque ahí es donde hacía lagunas el cuadro de Rangnick. Después, en el segundo tiempo, creo que empezaron a manejar mejor ese tipo de situaciones. ¿Por qué? Porque Konrad Laimer pasó del sector derecho al centro. Y ahí es donde mejor rinde Konrad Laimer, porque es un futbolista que tiene esa habilidad para presionar, para salir conduciendo, es preciso en los pases, y creo que ahí se notó la superioridad austriaca en el medio campo. Después Polonia al final terminó, como siempre, siendo una selección que la somete es muy fácil, que tuvo buenos momentos encontrando en la frontal hasta Zielinski, pero que al final se terminó desbaratando porque no le da, ya no solo en la calidad, sino que Polonia nunca se ha destacado por tener un gran seleccionador. Al final Austria empezó a controlar el partido y como se encendió Christoph Baumgartner, empezó el destrozo total hacia Polonia. A ver, el partido de Baumgartner fue genial. Fue genial en todos los sentidos. Es un futbolista que con cambio de ritmo te puede conducir, se sabe meter muy bien entre líneas para hacer ese factor del caos, y al final cuando se combinan futbolistas bastante inteligentes y con muchísimo desequilibrio, como Baumgartner, Patrick Wimmer y Marko Arnautovic, terminan destrozando a selecciones que se ven muy inferiores en, repito, no solo en táctica, sino también en técnica. 2 pases clave, 7 duelos ganados de 8 disputados y además una anotación. Ese es el partido de Christoph Baumgartner, que se termina llevando el MVP de este encuentro. Después el juego de Marko Arnautovic también fue buenísimo, siendo inteligente, anotando el penal, que además me da puntos para mi fantasy, así que bien ahí. Y después también tenemos uno de los grandes hombres para que el partido se pudiera controlar para favor de Austria, que es Nicolas Seifeld, que como dije, fue muchas veces regateado y filtrado en el medio tiempo, en el primer tiempo, perdón, y a partir de ahí, con la entrada de Konrad Laimer, que empezó a crecer un poco más Sabitzer sin ser un partido espectacular, también pudo crecer la figura del futbolista de Leipzig. Al final el partido de Seifeld son 42 pases completados de 45 intentados, es decir, un 93%, 4 pases clave, interesantísimo eso, y al final se terminó siendo el amo y señor del medio campo. Al final fue dominante. Austria fue una selección muy divertida. En el segundo tiempo, cuando empezaron a desatarse y a funcionar los futbolistas que deben funcionar, fue una selección otra vez como lo vimos en los amistosos previos a la Euro, una selección de mucho ritmo, que sigue sufriendo las contras como es normal, pero porque tiene problemas en los laterales, sobre todo el lado de Mvene, porque, a ver, falló muchos. Terminó siendo el autor de la asistencia del gol de Trauner, pero al final Mvene es un futbolista que erra muchos centros y que no tiene ese retroceso que debería tener un futbolista que avanza tanto. Creo que sufre en las laterales. No creo que le dé para mucho si se encuentra con una selección más efectiva y que le guste la velocidad, pero al final Austria es un equipo que puede competir y que al menos es divertido de ver. Por eso yo admiro mucho la Austria de Rangnick, porque es una oda al aficionado. Le termina premiando las horas que gasta viendo fútbol con un buen espectáculo. Y después, para hablar de espectáculos, tenemos que hablar del partido que acaba de terminar entre Francia y Países Bajos, que a mí, sinceramente, me pareció un partido absolutamente dominante de la selección francesa, porque lo dominó en todo sentido. En la recuperación pospérdida, en la posesión, en faceta defensiva, se vio un bloque más sólido del cuadro francés, y al final hay un concepto que quiero remarcar y el por qué no terminaron ganando, y es por la pólvora. El factor de que no esté Mbappé, de lo poco que influyó Dembélé, de lo de Marcus Thuram, que servía más como apoyo, pero pocas rupturas al espacio, de poca llegada de las segundas líneas, creo que hizo que a Francia le faltara ese puntito. Además de que Países Bajos también se aglomeró mucho atrás, también puso bastantes hombres en la línea defensiva, y la selección de Países Bajos es una gran selección. Al final tiene un bloque defensivo que puede soportarlo, y si Francia tampoco sale tan inspirado, pues termina siendo un partido de este estilo. A ver, creo que el dominio de Francia es bastante claro para los que lo vimos,
y si no también se puede explicar con números. Porque es un 63% de posesión para Francia por un 37% de Países Bajos. Expected goals de 1.42 para Francia y 1 para Países Bajos. Después tenemos los tiros, 15 para Francia y 8 para Países Bajos. Y el mapa de tiros, como podemos ver, Países Bajos prácticamente todos de fuera del área. Los bombardeos de Francia fueron dentro del área una y otra vez. Tenemos bastantes jugadas que además también hacen que Bart Verbruggen sea el portero de la fase de grupos porque tuvo buenas intervenciones. Francia mereció el triunfo para mí por algunas situaciones. También tuvimos ese gol de Xavi Simons, que es algo polémico, pero que siento que puede ser fuera de lugar fácilmente porque termina impidiendo que Maignan llegue porque Dumfries está literalmente ahí tapándolo y creo que sí podía llegar si se estiraba. Al final creo que es fuera de lugar, aunque algo debatible ciertamente, pero creo que está bien marcado. Después tenemos el partido Upamecano, que se puede explicar también porque solo disputa 3 duelos y gana 2. Es decir, no tuvo mucho trabajo el futbolista del Bayern porque tampoco llegó mucho a la selección de los Países Bajos. Después fue 0 veces regateado y completó 2 pases clave. También el partido de Rabiot fue genial en la recuperación. Es que lo digo, Francia fue muy astuta e inteligente en la recuperación, en el bloque defensivo cuando tenía que defender y en la circulación. El partido de Rabiot son 4 pases clave, 60 pases completados de 62 intentados y 7 duelos ganados de 8. Al final es un partido en el que ninguno de los dos quiso arriesgar. Creo que se van a jugar mucho la próxima jornada. Porque, ojo, aquí tenemos la tabla y Austria ganándole a Países Bajos. Y imagínense este escenario. Austria le gana a Países Bajos y Francia empata con Polonia. Es difícil, pero Austria se metería como primera de grupo. Igual, si Francia termina ganando y Austria le termina ganando a Países Bajos, tendríamos a la selección de Austria como segunda de grupo, lo cual ya enviaría a Países Bajos a ser tercera y esperanzarse de que pueda funcionarle porque solo tendrían 4 puntos. Podrían pasar, pero sinceramente les podría tocar un cruce más complicado. Así que vamos a ver cómo termina este grupo. Un partido decepcionante, pero que era esperado. Y, por cierto, me sigue molestando bastante que periodistas sigan comparando a Gareth Southgate con Didier Deschamps, cuando Didier Deschamps literalmente tiene el mejor bloque defensivo de toda Europa, ya fue campeón del mundo y sabe potenciar a sus piezas, quizá desde un fútbol no divertido, pero sí apto para lo que le pide la selección francesa. Repito, hoy no se quisieron arriesgar, estuvo enfrentándose ante un gran rival como es Países Bajos y no tenía a su máxima figura que fue Kylian Mbappé. Igual siento que se tardó mucho Deschamps en hacer cambios, me hubiera gustado quizá un poco más de atrevimiento, pero así es Deschamps. Me hubiera gustado, por ejemplo, ver a Barcola, pero es que para esos periodistas parece que si no le metes 4 goles a Países Bajos y 5 a Austria, eres una selección mala, cuando todo lo contrario. Southgate, como lo dije ayer, se termina revolviendo con sus propias ideas, al contrario de Deschamps, que sabe lo que está haciendo porque para mí es un gran seleccionador. Hay que valorar más a Deschamps, por favor. Pero bueno, esta será mi opinión, déjala tuya en los comentarios. ¿Qué te parecen estos partidos, tus análisis? ¿Y qué te gustaría que sigamos agregando a estas Eurocrónicas para seguir analizando quizá de mejor manera los partidos? Pero seré todo, disfruté mucho el partido de Austria, el segundo tiempo. El de Ucrania, más o menos. Y el de Francia, me gustó tácticamente, pero pocas emociones. Pero es mi opinión. Sígueme en redes sociales, porque seguimos con todo. Vamos a ver cuánto contenido de la Copa América puedo hacer. Mañana quiero subir un video hablando de la selección, en esa previa antes del partido contra Jamaica. Y del Euro vamos a seguir como estamos. Sígueme en Twitter, en Instagram. Soy Mando Sanabria. Muchas gracias por ver y por escuchar. Chao.